Que Dios nos bendiga grandemente hoy a esta hora. Quiero compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Y hoy quiero estar meditando en el verso 16 del capítulo 3 del libro de Juan. Juan 3:16. Muchos conocen este verso, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El gran símbolo del cristianismo es la cruz. Vemos cómo es reflejado a través de la cruz el sacrificio de Cristo Jesús por cada uno de nuestros pecados, culpa la cual Él pagó sin merecerlo, dando su propia vida, derramando su propia sangre, aguantando todo el sufrimiento y el dolor que padeció en la cruz, por causa tuya y por causa mía. Por eso es necesario entender lo profundo que es en este verso, del gran amor de Dios hacia toda su creación, hacia toda la raza humana, deseando Dios en su inmenso amor reconciliar al hombre nuevamente con Dios. Pero solamente lo pudo hacer mediante el sacrificio de su propio Hijo Jesucristo. Por eso dice el verso: porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a su creación, que dio a su Hijo unigénito, a su único Hijo, aquel hombre justo, aquel hombre que no tenía pecado, pagó por tus pecados y por los míos, entregando su vida para poder ser muerto, para poder ser sacrificado. ¿Y qué dice la Escritura? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué vemos aquí? Que el propósito de Dios es que no quiere que nadie se pierda, es que todos vengamos al conocimiento de la verdad, podamos creer que el Jesús pagó por nuestras culpas, que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, al que necesitamos. Aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cuál es lo que vamos a recibir? ¿Cuál es la promesa que recibiremos? La vida eterna. Pero solamente la obtendremos si creemos en Jesús. El creer no simplemente significa que yo sé que existe Jesús y que es el Hijo de Dios y que es mi Salvador. El creer significa reconocer mis pecados, arrepentirme de todo corazón, reconocer que necesito a Dios, que necesito a Jesús en mi vida, vivir una vida que le agrada a Dios de acuerdo a su palabra, vivir para hacer la voluntad de Dios. El creer significa también obediencia, no solamente con la boca, sino con los hechos. Vivir la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios a toda su creación, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que Él pague el precio que tú y yo no podemos pagar. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque nadie más podía hacerlo. Nadie más podía dar su vida. Porque Dios es santo. Porque Dios es puro. Porque Dios es justo. Y solamente a través de Jesucristo podemos tener salvación y vida eterna. Bendiciones.